Vamos a quitar la parte sur, la parte de los pueblos drusos, y se la vamos a dar a Jordania o a Líbano. Jordania fundamentalmente va a ser Petra y Wadi Rum, por lo cual es una pincelada de Jordania, y la combinación que hagamos con Líbano pues va a ser un poco también profundizar más en el tema de ruinas, en el tema cultural, etc., ¿no? Entonces esas son un poco las perspectivas que hay. Luego encontraréis en épocas de Semana Santa, Navidades, etcétera, que hacemos programaciones específicas, más ajustadas con los días de Semana Santa. Y vuelvo a insistir, ahí está, y hay gente que le gusta hacerlo así. Hay algún programa de 8 días, que hace Siria, Jordania. A mí particularmente, ahí está, no me gusta. Me parece que es no ver Siria ni ver Jordania. Pero bueno, es una programación que como hay demanda, ahí la tenemos. El que quiera comprarlo, pues sin duda no se lo vamos a negar. Pero aquí lo que pretendemos es hacer una programación, o hablar de una programación que realmente tenga mucho contenido, que sea amplia, que sea bastante profunda. Aparte de la visión que nos va a dar José Ángel, sí hablar un poco de la parte técnica de cómo se organizan este tipo de viajes allí. Pensar que el operador que tenemos en Siria es una persona de mucha experiencia, lleva muchos años trabajando allí, es un chaval catalán. Pero es una persona con un profundo conocimiento de Siria, tanto él como su equipo. Entonces pensar que programaciones de Siria vais a encontrar muchas, desde los grandes mayoristas, encontráis en Cortipress, en Orient, Yatus, cualquier mayorista tiene programaciones en Siria. Entonces un poco lo que voy a defender es por qué con nosotros y no con otro tour operador. Bien, fundamentalmente porque vamos a movernos siempre en grupos relativamente pequeños, y sobre todo le vamos a dar un contenido cultural que difícilmente vais a encontrar en otros sitios, vamos a ver, en otro sitio, en otra mayorista. Con lo cual, para la gente que realmente vaya interesada en profundizar en lo que es Siria y toda su cultura, yo creo que ese es el valor añadido que nosotros podemos ofrecer. Vais a ver que el tipo de alojamiento que estamos ofreciendo es un alojamiento estándar, 3 estrellas, hay algunos que son mejores, otros que son peores, tampoco hay una alternativa grandiosa en Siria. También hay posibilidad de mejorar esos hoteles. O sea que ya veis, si os miráis en los cuadros de precios, bueno, pues existe la posibilidad de salirse también de esto y poder incluso en alguno de los puntos mejorar por suplementos correspondientes el tema de los hoteles. O sea, esto en la parte práctica. Y bueno, yo creo que no voy a hablar yo mucho más porque no me corresponde, y ahí José Ángel nos va a ilustrar mucho más en el tema. Y ya sin más, pues le paso la palabra, y luego pues, cuando tú nos mandas, pues esperamos imágenes. ¿Sí? Vale, José Ángel. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, continuando con lo que ha dicho José Antonio, ¿se me oye el fondo? Sí. Continuando con lo que ha dicho José Antonio, pues bueno, Siria principalmente, antes de empezar, hay que situarla bien, en el sentido de que es parte de Mesopotamia. Como parte de Mesopotamia, su historia se remonta aproximadamente al sexto milenio antes de Cristo, y por lo tanto entra dentro de lo que entre los grandes imperios del mundo antiguo, que fueron Egipto y Mesopotamia, y por lo tanto es un país muy viejo, y eso siempre es una cosa muy interesante. Entonces, lo importante de Siria es mentalizarse que no tiene nada que ver con otro país árabe, ni con otro país musulmán. Nada tiene que parecerse a Marruecos, ni a Túnez, ni a Magreb, ni por supuesto a Egipto, y mucho menos a Turquía. Siria tiene unas características muy importantes que la hacen muy original, y como digo, teniendo en cuenta que han pasado tantas civilizaciones por su territorio, han dejado una huella muy grande, y a diferencia de otros países que pueden ser más o menos monotemáticos en el tema artístico, en Siria encontramos absolutamente de todo. Como veremos, y en los circuitos lo podéis ver, desde ciudades sumerias en el Éufrates del año 3000 a.C., pasando posteriormente por ciudades de la Edad del Bronce, escenario de batallas entre egipcios e hititas, entre las tropas de los faraones y de los reyes mesopotámicos, escenario también de las luchas de imperios como los asirios, los persas, que pasaron por allí y allí se quedaron, y por supuesto de las campañas de Alejandro Magno, de todos los reyes griegos posteriores, y continuando ya en la Edad Media, por supuesto, la aparición del Islam. En la capital, en Damasco, se formó el primer califato unido de todo el mundo antiguo, que llegó desde las riberas del río Duero en España, en Al-Ándalus, hasta las mismas fronteras de Persia.
Como sabemos, después de esa unificación del Gran Califato de Damasco, que quedó allí, lógicamente, lo que era la segunda ciudad del Imperio Bizantino, la llamada Perla de Bizancio, posteriormente también Siria fue escenario de las luchas entre los reinos cristianos, seguidores de la fe de Cristo, contra los pueblos musulmanes, en un intento desesperado por reconquistar los santos lugares. Como sabemos, estas gentes, venidas de toda parte de Europa occidental, desde el siglo XI hasta el siglo XIV, que abandonaron precisamente la isla de Arbat, que visitaremos hoy en Siria, dejaron el último testimonio de lo que era la Tierra Santa en general. Siria forma parte de esa Tierra Santa, no solamente porque allí fueron, como digo, escenario de luchas entre caballeros templarios y los guerreros de Saladino o de Saladino, sino también porque en Damasco fue donde, según parece, Saulo, que perseguía tanto el cristianismo, fue convertido a la fe de Cristo, y en Damasco precisamente se le curó de la ceguera, según cuenta la Biblia y el Nuevo Testamento, y por lo tanto visitan Damasco, y es uno de los puntos más interesantes desde el punto de vista religioso también, no se nos olvide. Como digo, sí, vamos a comenzar en Damasco. Damasco es una ciudad muy antigua, es una ciudad que se encuentra muy cerca de las estribaciones del Antilíbano, aproximadamente a 100 kilómetros del mar, muy cerca de Beirut. La distancia entre Damasco y Beirut es un mar de Segovia, es decir, 90 y tantos kilómetros, no llegan a 100. Por lo tanto, Damasco creció al amparo de los ríos Barada. Le llamaban, según el profeta Mohammed, le llamaba el paraíso, porque era una ciudad rodeada de vergel, rodeada de huertas, y para los hombres que venían desde Arabia, lógicamente ver ese espectáculo era inolvidable para ellos. Por lo tanto, Damasco siempre fue un centro de caravanas, un centro a partir del Islam súper importante, y cogió el relevo de otras ciudades, como veremos, como primero fue Petra y después Palmira, en las rutas que iban desde la India de Persia hasta el puerto de Antioquía, de Alejandría, donde exportaban todos los productos hasta la misma Roma. Pues bien, en Damasco, también como centro muy importante del mundo musulmán, encontramos una de las primeras visitas que se pueden hacer en Damasco, es precisamente esta que vemos en la imagen. Es una mezquita que, aunque pueda parecer que nos recuerde a otros países, sobre todo a Irán, la antigua Persia, efectivamente tiene mucho que ver con ella, porque es la más principal mezquita chiita que hay en Siria. En Siria principalmente conviven una fusión de religiones y de credos muy importante, donde principalmente son los sunitas, la mayoría, y luego minorías, que son las que están en el poder, que son alawitas, que son drusos, y también muchísimos cristianos. Siria, no se nos olvide, es el país musulmán más poblado de cristianos, aproximadamente el 20% de su población es cristiana, iglesias muy antiguas que estaban allí muchísimo antes de la llegada del Islam, y como parte de Bizancio, como digo, parte de Bizancio que fue, lógicamente esto se manifiesta en una convivencia entre las religiones que es realmente sorprendente para cuando uno llega allí. Pues entre estas manifestaciones distintas de la religión nos encontramos precisamente el chiismo. El chiismo ha tenido mucha relación en Siria porque ha comenzado, gracias también al poderío iraní y a los contactos políticos entre Siria e Irán, pues lógicamente ha habido muchísima gente actualmente. Cuando uno va a Damasco se puede encontrar multitud de turistas que vienen de Irán en peregrinación, gente humilde, pero que viene precisamente a visitar esta mezquita, que es de la sobrina del profeta, la mezquita de Zeinab. Y bueno, pues lógicamente, como mezquita chiita que es, del culto chiita, pues lógicamente la elevaron en Damasco a ese estilo, ¿no? Y esto es una visita que se suele hacer, está en las